Ya estamos con Rodrigo Cruz, médico infectólogo del IST y la Universidad de Valparaíso, un amigo, por cierto, de esta casa, y que nos aprovechamos y nos trujamos en el mejor sentido de la expresión. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle, especialmente cuando nos mantenemos en pandemia y la curva sigue ascendiendo, por lo tanto hay que escuchar a quienes saben. ¿Cómo está? Muy bien, algo agripado un poco por virus estacionales, pero nada de COVID por el momento y bueno, tratando siempre de informar a la población para que esté tranquila y esté al tanto de todos los avances y también de la información reciente que podamos contribuir. Eso. Mm. El índice más alto ha sido entregado este miércoles en términos de positividad. Mm. Tenemos 681 casos, perdón, de casos contagiados informados, 681 versus este martes que fueron solo 245. Es una situación que se prevé que ocurra, pero ¿de qué manera podemos salirle al camino o tomar un atajo? Sí, tal como ustedes lo dicen, es una situación que se preveía. Sabemos que por la conducta que ha tenido esta pandemia en países europeos, Estados Unidos y en países vecinos también, vamos a tener de aquí en más rebrotes y aumento y disminución de los casos cada cierto tiempo. Eso es así, así se ha comportado en otros lugares y así se va a comportar en nuestro país y también en nuestra región. No es para alarmarse, sí, seguir tomando los cuidados como ustedes dicen. Esperemos sí que en este nuevo rebrote no tengamos el número de casos, y yo creo que va a ser así, no vamos a tener para nada el número de casos que tuvimos a principios de año, que casi llegamos a casi 40.000 casos al día. Sí. Entonces yo creo que vamos a estar lejos de eso. Sin embargo, la población tiene que estar tranquila porque si bien han ido aumentando el número de casos contagiados al día, no tenemos un mayor impacto en los hospitales en estos momentos. Me toca pasar visita a diario en nuestros hospitales públicos y privados también, y en estos momentos no tenemos un mayor impacto, muy pocos pacientes hospitalizados, lo que habla bien de la vacunación, y por eso que el atajo, no sé si un atajo, pero sí la principal medida tiene que seguir siendo la vacunación. Con buenos Claro. ojos he visto, y ustedes también, que se han llenado los vacunatorios, y eso es una muy buena noticia. Largas filas se aprecia nada más porque muchos de los vehículos en donde se efectúa la inoculación están en distintos puntos o en las arterias de las comunas. A propósito del hice por ahí el concepto de la positividad, estamos en segundo lugar, está primero la metropolitana y luego viene O'Higgins y Magallanes, estamos en el podium, ¿sí? Estamos entre los tres primeros lugares. Y lo otro es que además en San Felipe este jueves retroceden a la fase de medio impacto en Marga Marga. Así es que la situación en nuestra región está a la expectativa y el llamado entonces a insistir es, doctor A, vacunarse. Sin duda, sin duda. Es la principal medida de salud pública en estos momentos, la vacunación. Yo creo que el gobierno acertó con lo del carnet sanitario, que se iba a terminar si no aquellas personas no tenían al menos su dosis de refuerzo o la tercera dosis, como es conocida. Ya, eso es una buena medida porque de esa forma se ha empezado a obligar a todas aquellas personas que estaban rezagadas con su dosis de refuerzo y que es muy necesaria. 3 dosis de refuerzo está demostrado que es útil para prevenir la infección y principalmente para prevenir la infección grave por SARS-CoV-2, lo que es muy, muy importante. Y eso refleja lo que estamos, como decía anteriormente, viviendo en los hospitales, que tenemos muy pocos pacientes hospitalizados graves, incluso hospitalizados en unidades de menor complejidad. Así que el camino es la vacunación. No tenemos, obviamente, además, usar mascarilla y todas las medidas Claro que sí. que ampliamente hemos conversado por más de 2 años ya. Sí, aumentar el informe en la semana a un día más
ayuda muchísimo, sin duda, como de igual forma tener la claridad allí en el conteo, ¿no es cierto?, de los casos que se encuentran más allá del pase de movilidad, del bloqueo del mismo, es el número importante de personas que no solo no se han colocado la segunda o cuarta dosis, sino que incluso aquellos sin haberse aplicado la tercera. Correcto, correcto, es fundamental. Es fundamental, por una parte, tener buenos datos y eso mejoró bastante. Al principio de la pandemia, si ustedes se acuerdan, había un problema con los datos, pero después eso se fue liberando y en la actualidad tenemos muy buenos datos con respecto a la pandemia y sobre su comportamiento. Ahora, en un momento determinado, y también con respecto a la población vacunada, que siempre fueron y siguen siendo datos muy buenos, muy claros. En un momento se ralentizó la vacunación en nuestro país. Cuando ya el último brote venía cayendo, empezamos a tener menos número de casos diarios confirmados. Estábamos terminando el verano y la gente empezó a vacunarse menos, porque también disminuyó la sensación de riesgo, pero en estos momentos, con la medida, creo yo, que ha sido oportuna, que es limitar el pase, De el pase movilidad. de movilidad, si es que las personas no tienen su esquema completo de vacunación, ha sido útil y es útil y tenemos que empezar, y tiene que seguirse exigiendo de aquí en adelante. Es fundamental para que, como hemos insistido tanto, la gente se vacune, que es la principal medida de salud pública en estos momentos para poder contener la pandemia. Por supuesto, y reiterar el llamado a la utilización de las mascarillas en lugares donde aún es obligatorio, y porque yo lo vivo a diario mejor, en el transporte público pasajeros que hoy se suben sin mascarilla, como igualmente un llamado muy especial a los conductores, a quienes van tras el volante. Utilicen, colóquense mascarillas, es una obligación y no están haciéndole un favor a nadie. Rodrigo, gracias por el tiempo, sabemos tan valioso para ustedes allá y para ti en lo particular, y por tener esta disposición permanente con Quinta Visión Televisión.